buenas tardes El Salvador, un saludo desde acá, desde Europa Central, a todos los que nos pueden ver a través de este espacio, la entrevista de su periódico El Heraldo Digital. Pues este día tenemos la compañía, perdón, del licenciado Roswell Solórzano, del movimiento No Más AFP. Este día nos acompaña y pues hacemos la presentación oficial. Roswell, bienvenido a este pequeño espacio. Un gusto saludarles, aquí muy atento para poder compartir con ustedes la información que estimen conveniente solicitarnos. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, entramos ya en detalle. Pues coméntanos un poco, Roswell, cuándo nace lo que es este movimiento de No Más AFP. ¿Desde cuándo viene esta iniciativa? Bueno, en realidad nace el 22 de octubre del 2019. Como ustedes ven, es de data reciente. Pero realmente esto nace producto de los primeros golpes que nos propinan los dueños de las AFP y los señores diputados de la Asamblea Legislativa, que en el año 2017, para ser exacto, el 27 de septiembre de 2017, emiten una reforma legislativa. Ellos dijeron que era una reforma integral de pensiones, pero en realidad lo que hacen es apuñalar, acuchillar. Todos los partidos políticos acuchillaron más a la clase trabajadora cuando hacen esta reforma que no solo precarizó más las pensiones, sino que además benefició más a los dueños de las AFP en detrimento de los trabajadores. Entonces, desde el septiembre del 2017, 27 de septiembre del 2017, se agudizó más la crisis previsional en el país y surge ahí la iniciativa de buscar la forma de cómo aglutinar, cómo organizar a los trabajadores en un instrumento que representara los máximos anhelos y los grandes intereses de la clase trabajadora y, por qué no decirlo, del pueblo salvadoreño. Muy bien, podemos hacer una observación. Por ejemplo, el gobierno anterior, el gobierno del FMLN, tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa para poder, por ejemplo, derogar estas leyes y aprobar una nueva ley nacional para la administración de aguas, por ejemplo, y también para el caso de las AFP. ¿Cuál es tu análisis, Roswell, con respecto a que se decía que el gobierno de izquierda que iba a cambiar toda la situación, pero se mantuvo también en la misma línea de los otros gobiernos de derecha? Bueno, te diré, realmente ellos nunca tuvieron mayoría en la Asamblea Legislativa con su grupo parlamentario, pero sí tuvieron el Ejecutivo. Sí tuvieron el Ejecutivo y la realidad es que el pueblo salvadoreño esperaba muchísimo más de ellos porque nos prometieron cambios, nos prometieron transformaciones, nos prometieron un choque frontal contra el sistema injusto neoliberal que oprime y devora al pueblo salvadoreño. Pero en la práctica ni siquiera tocaron ni el 0,1% del sistema neoliberal que nos mantiene oprimidos al pueblo. Es decir, que por mucho que hablamos con ellos durante los 10 años, el movimiento social, el movimiento sindical, no hablamos con ellos, hablamos del tema del agua, que había necesidad de garantizar que el agua fuera un derecho humano para todo el pueblo salvadoreño y no una mercancía. Y ellos siempre hubo una excusa, cualquier excusa, pero ellos siempre decían que no tenían los votos suficientes. Pero sí tenían a un pueblo que los estaba respaldando y no quisieron hacer uso del poder popular. Entonces, tampoco es que pueden decir ellos de que no pudieron hacer las transformaciones porque no había posibilidad, ¿verdad? Y quiero decirte que en el tema de pensiones, nosotros estuvimos dialogando con ellos, con el mismo presidente de la República, en ese entonces, el profesor Salvador Sánchez Serén, y él se comprometió con nosotros a que iba a nacionalizarse las pensiones y que se iba a derogar la ley SAP que dio vida a las AFP y que no iba a hacer otra cosa más que no fuera la voluntad de los trabajadores. La práctica nos demostró el 27 de septiembre de 2017 que ellos engañaron al pueblo, engañaron a los trabajadores y lejos de respaldar al pueblo salvadoreño y a la clase trabajadora, que fueron sus aliados naturales durante todo el proceso de lucha revolucionaria y todavía en el gobierno, pues le asestaron la más grande puñalada, la puñalada más artera que pudo habérsele dado al movimiento social y particularmente al movimiento sindical, cuando se pliegan a la voluntad de toda la derecha neoliberal, ¿verdad? Y
votan bajo el argumento de que le estaban cumpliendo a los trabajadores. Yo tuve una plática con algunos diputados, para ser más exacto, con la señora diputada en aquel momento, Lorena Peña, y le reclamé por qué nos habían traicionado. Y ella decía que nosotros éramos desagradecidos, que ellos se habían desgastado estudiando el proceso, cómo ayudar a resolverle a los trabajadores y cumplirle a los trabajadores con una reforma de pensiones, cuando en realidad lo único que hicieron fue sanear el impago que tenía el gobierno en ese momento administrado por el FMLN, resolverlo como la caja chica del gobierno central, ¿verdad? Y en detrimento de los trabajadores nos clavaron, no solamente nos jodieron, sino que además nos clavaron todavía un monto adicional, nos cobraron en la pensión, de tal manera que en lo que nosotros pagamos hoy, gracias a ellos, gracias al FMLN, gracias al Partido Arena, gracias al partido PCN, al partido PDC y al partido Gana, gracias a ellos estamos más jodidos de lo que ahora estamos. Te pongo un ejemplo. Después de eso, ¿qué es lo que hicieron? En esa reforma lo que hicieron fue que decirle al pueblo salvadoreño que podían los trabajadores, si ya tenían 54 años de edad, ¿verdad? Y habías cotizado más de 15 años, podías perfectamente solicitar el 25% de tus ahorros y te los daban de forma inmediata. Las mujeres, si tenían 47 años de edad podían, y tenían 15 años de estar cotizando, podían también pedir su 25%. Entonces, en apariencia, la gente cree que hicieron algo bueno, porque vos llegás a una AFP y te dan 7,000, 8,000 dólares de inmediato, en calidad de préstamo de tu mismo dinero. Pero mira cómo son de sinvergüenzas. Mira lo que hicieron. Te prestan de tu mismo dinero a un alto interés y además te obligan a trabajar 5 años más, a cotizarle 5 años más y a pagar el préstamo de tu mismo dinero en esos 5 años. O sea, es un alto negociazo, un jugoso negociazo de la AFP avalado y permitido por los señores diputados de la Asamblea Legislativa. O sea que es un robo autorizado por la Asamblea Legislativa. Eso hicieron. Además, fíjate ahora, ¿cuánto es el porcentaje con el que el ciudadano se puede pensionar con las AFP? Es el 30% de su salario. Es decir, que si tú ganas $1,000, te podrías pensionar con $300. Pero si tú te das cuenta en este país, cuando yo digo $1,000, por poner un ejemplo, pero la media, o sea, la mayoría de los trabajadores aquí no pasan de $600. Ese es su salario, no menos, no pasan de 600. El que gana $600 está ganando un salario, digamos, más o menos bueno. La mayoría, el 70% de la población económicamente activa en el país está ganando $300 de salario. ¿Qué te significa? ¿Cuánto sería el 30% de $300? O sea, básicamente nada. Y eso es lo que a eso están obligando a nuestra gente a que se jubilen, se pensionen con una pensión de $180, que hoy subió a 207 como pensión mínima de 207, entonces te estarían dando $207 para que puedas con eso pensionarte. Dime, ¿qué logramos resolver nosotros con $207? Por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo. Yo pago en el lugar donde yo vivo, estoy pagando $40 de energía eléctrica. Pago $10 de agua potable, ahí solo ahí son $50. ¿Verdad? ¿Cuánto pago de alquiler? Si no tengo una casa propia, que con un salario de $300, ¿tú crees que puedo yo tener una casa propia? Entonces, si no tengo casa propia, pago 80 o $100 de renta. Quiere decir que solo ahí se van 150. ¿Y qué me queda a mí para la alimentación? Entonces, y además, teniendo en cuenta que cuando te volvés viejo, la medicina geriátrica es más cara que la medicina normal, entonces prácticamente te están condenando a morir de hambre, ¿verdad? Esa es la realidad que tenemos y a esa realidad nos llevó el Partido Arena, nos llevó el Partido FMLN y los demás partidos en el 2017. Y de ahí surge el movimiento No Más AFP con una sola intención, de montar el sistema previsional privado que nos está oprimiendo, que nos está matando. Pero yo vengo ahorita, justamente antes de estar aquí con ustedes, vengo de estar con un compañero de trabajo que ganaba $900. Él cae en una grave enfermedad de cáncer, cáncer en el colon. Producto de eso, está muy grave, no puede ir a desarrollar su trabajo, entonces pasa un año en
incapacitado y le dice al Seguro Social, bueno, ya le cubrimos el año, no le podemos cubrir más. Así que tiene que buscar una invalidez, una pensión por invalidez temporal. Y se va a la AFP Crecer, que es donde él está inscrito, y va a solicitar una pensión por invalidez temporal y se la acaban de otorgar. Ganando $900, ¿sabes cuánto es la pensión por invalidez temporal que le han dado? $135. 135. Y solo las bolsitas que ocupa, porque lo han dejado teniendo sus heces fecales por un lado del estómago, solo las bolsitas que ocupa para recolectar las heces fecales, el paquetito. La colostomía, ¿no? Sí, la colostomía, el paquetito de esas bolsitas cuesta $80. Quiere decir que ahí el seguro ya no le va a pagar las bolsitas, las tiene que comprar él, son $80. ¿Cuánto le queda de pensión mensual? Ni siquiera para pagar los pasajes de autobús para ir a sus curaciones, para ir a sus citas médicas. Por el amor de Dios, nos están asesinando. ¿Ya? Y esto ha sido avalado por la Asamblea Legislativa. Dime tú, si no tenemos el derecho, el deber y hasta la obligación de luchar por desmontar este sistema. Viene el Partido Arena y recientemente solo nosotros presentamos nuestra propuesta y el Partido Arena, en un ánimo de salirnos al paso y de acallar clamores de la población, presenta una propuesta miserable, chafa, que lo único que pretende es defender los intereses de las AFP, porque son sus financistas de campaña, son los que le financian las campañas. Entonces, no es posible. Para nosotros es un choque frontal contra el sistema injusto, neoliberal, que está oprimiendo y devorando a este pueblo. Muy bien, gracias por algunas informaciones que la gente igual no se entera. Antes de ir a una pregunta, te voy a mencionar al menos los comentarios que están ahora en vivo. Por ejemplo, Lucio Benítez dice, el Frente nunca tuvo intereses a que el pueblo se desarrollara y salir de la extrema pobreza. Oscar Ábalos hace una pregunta y dice, por ejemplo, los que tenemos dinero en las AFP, perdón, dice, y los que tenemos dinero en las AFP, ¿qué podemos hacer aún estando aquí en Italia? Esa es la pregunta que dice. Y por ejemplo, y dice, hay otro comentario, necesitan buscar una reforma para salir de las AFP, suena como un robo. Un saludo también para Félix Claver Blanco, que nos está viendo en este momento. A lo que iba, bueno, posteriormente pueden dejar más comentarios. Entonces, ya lo has mencionado tú, mucha información, varios datos, has recalcado la situación de tu compañero, gravísimo, por cierto, ¿no? Entonces, Arena lleva propuesta, pero en pro de sus empresarios, ¿no? Ahora viene la pregunta, entonces, ustedes como movimiento No Más AFP, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen, Roswell? Bueno, concretamente nosotros lo que estamos demandando es que se cree un sistema nacional de previsión y seguridad social. Aquí no solo estamos hablando del asunto de la previsión social, sino que también tiene que ver con el tema de la seguridad social, que es un componente vital para la vida de la clase trabajadora. ¿Qué demandamos? La creación en ese sistema nacional, demandamos la creación del Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social, que le denominamos INAPS. Este Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social, ¿cuáles son sus componentes así sintéticamente? Lo que demandamos es que el instituto, en la entrada en vigencia, derogue a la ley SAP que dio vida a la AFP y luego que tome el control total del Seguro Social, del Fondo Social para la Vivienda, de, ¿cómo se llama? El INPEP, porque todavía está vivo el INPEP y todos sus activos, de el INSFA, y que se construya el Banco de los Trabajadores. Paso a explicártelo brevemente. Primero, el Instituto Nacional Autónomo no se lo estamos entregando a ningún gobierno. Debe ser un ente autónomo que tenga en su gran mayoría la representación de los trabajadores, que somos los dueños del dinero. Es decir, 14 trabajadores de diferentes, del órgano judicial, del órgano legislativo, del órgano ejecutivo, de los trabajadores por cuenta propia, de la empresa privada, de los trabajadores pensionados. De ahí deben de salir 14 propuestas de 14 trabajadores que estarían integrando este instituto. Del gobierno, una representación de 6, ¿verdad? Uno por el Ministerio de Hacienda, uno por la Corte de Cuentas, uno por Economía, uno por el Ejecutivo, ¿verdad? Uno por el Banco Central de Reserva, de manera que se constituyan 6.
y de la empresa privada 2. Ahí no sé si será de la NET o no sé cómo lo van a resolver, pero serían 2. Quiere decir que entre el gobierno y la empresa privada serían 8. Nosotros seríamos 14. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Ahí rompemos de alguna manera con el tripartismo, porque lo que está sucediendo en la práctica, ha venido sucediendo históricamente, es que el gobierno y el gran empresariado se juntan y para joder al trabajador. Ahí no habría posibilidad porque aunque se juntaran ellos hacen 8 y nosotros somos 14. Luego, ¿por qué estamos demandando que el Seguro Social pase a formar parte del INAPS? En este momento la realidad en el Seguro Social es deplorable, triste, fatídica. Es decir, que no sabemos nosotros, ¿sabías tú que en el Seguro Social no hay médicos especialistas en la actualidad? Porque el problema es que a los médicos especialistas les estaban pagando $1 por consulta. Puedes imaginar, si hacen una cirugía, estaban pagando, si era una cirugía menor, $15 por cirugía. Si era una cirugía mayor, llegaba hasta $60 por cirugía. Puedes imaginar el precio que le estaban pagando a los médicos especialistas. Entonces ellos optaron por mejor retirarse del Seguro Social. Entonces en este momento la seguridad social, si tú vas con una enfermedad grave, no hay un especialista que te pueda tratar. El medicamento, no pasamos de ibuprofeno y acetaminofén cada vez que llegas por un dolor de lo que sea, acetaminofén e ibuprofeno. Y para colmo de males, genérico. O sea, un medicamento que no es el original, sino que por tal de comprarlo, entre más barato lo compran, menos posibilidad tiene de que te resuelva tu problema de enfermedad. Entonces, y el seguro social lo pagamos nosotros los trabajadores. Entonces, la gran pregunta es, ¿los trabajadores alguna vez hemos sabido cómo se administra el seguro social? Nunca. No sabemos si se le está dando prioridad a la compra de medicamentos, si los medicamentos que se compran son medicamentos de calidad, no sabemos si los médicos son la cantidad suficiente, si son idóneos, si hay la suficiente enfermeras. Entonces es importante que nosotros como trabajadores tengamos el control de cómo se está administrando el dinero en el Seguro Social. El Fondo Social para la Vivienda siempre es dinero nuestro. Son 1.200 millones que en la actualidad tiene el Fondo Social para la Vivienda. ¿Y sabías tú que el Fondo Social para la Vivienda, porque los diputados así crearon la ley y así la tienen, el Fondo Social para la Vivienda lo que hace es darle dinero a los grandes empresarios constructores, a los grandes oligarcas millonarios que construyen, como Ricardo Poma, Grupo Roble, para que construya viviendas? Le preguntan, mire, ¿cuánta es la proyección de viviendas que va a construir usted en el año 2020? Bueno, son 400 viviendas. Bueno, ¿y cuánto va a costar eso? $800 millones, por poner un ejemplo. Viene el Fondo Social para la Vivienda y le entrega los $800 millones al señor Ricardo Poma para que construya las casas. Imagínate vos, una casa construida por ellos cuesta en promedio, ya con la mano de obra y los materiales terminada, está costando $30,000. Cuando ellos la entregan a la banca privada, nacional e internacional, para que sea la banca la que ponga a la venta estas casas. Y la banca te la vende como al trabajador, al ciudadano, al usuario, se la vende en 80, 100 mil dólares. Quiere decir que no solo saca ganancia el gran empresario constructor, sino que saca ganancia también en la banca del dinero de los trabajadores. Y nosotros, ¿qué es lo que sacamos? Una casa carísima que no la podemos ni siquiera pagar. Yo, por ejemplo, no tengo dónde vivir, tengo que andar rentando porque no puedo pagar $100,000 en una casa. Cuando esa casa la construyeron vale 30,000 con el dinero de los trabajadores. No puede seguir la cosa así. Entonces nosotros pedimos que el Fondo Social para la Vivienda también se incorpore al INAPS. También estamos diciendo que el INPEP, con todos sus activos, pase a ser parte del INAPS. También estamos diciendo que el INFA, ¿verdad?, también pase con todos sus activos al INAP para administrar las pensiones del INFA, y Asafondos, que es la entidad que se creó para que capte los recursos de las AFP, también debe de entregar todo el dinero que tenga para que pueda armar constituir un solo instituto administrador de todo este dinero, y con ese dinero construir el verdadero banco de los trabajadores. En la actualidad hay un banco de los trabajadores, pero un banco de los trabajadores que no responde a los intereses de los trabajadores, que no está administrado por los trabajadores, que está administrado por manos privadas, y que te cobran un ojo en la cara si vas a solicitar un crédito. Y la Constitución lo que dice es que los trabajadores debemos de tener un banco de los trabajadores. ¿Para qué? Para que en ese banco
se invierta toda la plata de los fondos previsional y puedan, si tú quieres un préstamo, que te lo presten como trabajador a un bajísimo interés porque es tu mismo dinero y aunque vos pagues un interés, pero al final lo que estás haciendo es aportando más para al final, para tu retiro, que sea un retiro justo, un retiro digno. Entonces, básicamente esos son los componentes del Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social y lo que demandamos es que el trabajador cuando se retire se lleve como mínimo el 80% de su salario cuando vaya pensionado. Entonces, como tú ves, rompe con todo lo que hay, porque en la actualidad dicen, nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero eso no es cierto. Por ejemplo, la ley del INPEP, a los últimos que van quedando, que puedan ellos pensionar, se están pensionando con el 80%. La ley del INFA está pensionando a los militares con el 100 y el 120% de su salario. Y la AFP, que es la que administra los fondos de toda la mayoría de nosotros los trabajadores, nos está pensionando con el 30%. Como tú ves, hay una total ingratitud y desigualdad y no es cierto que se cumpla el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos atacando frontalmente y por las que hemos pedido al pueblo salvadoreño y a la clase trabajadora que nos unamos todos y que en los próximos días estaremos desarrollando más acciones porque los señores diputados, perdona que no me lo has preguntado, pero ellos están haciendo un show, un circo, interpelando funcionarios que no tienen nada de malo que se interpelen si fuera en realidad para que el pueblo conozca cómo se están administrando las instituciones. Pero en realidad lo que han montado es un circo de poca monta, en la cual lo que están haciendo es haciendo un desquite político en contra de funcionarios del actual gobierno, ¿verdad? Y se les olvida hablar de estos temas importantes como es las pensiones, como es el tema del agua, y bueno, hay que hay que desaforar a don Norman Quijano porque es un desgraciado miserable que financió las pandillas y tiene que responder ante la justicia y eso es lo que quieren callar. Ahora vienen y están inventándose que van a interpelar al ministro de Defensa, al ministro de Seguridad Pública y al del organismo de inteligencia del Estado. ¿Qué es lo que quieren hacer? Este es el turno del ofendido para ellos y desquitarse del gobierno y como esas interpelaciones tendrían efecto de destitución por parte de los diputados, destituirle al ministro de Defensa, el ministro de Seguridad Pública, el jefe del organismo de inteligencia del Estado, el gobierno actual, cuando en realidad los problemas que hay de la población no están siendo atendidos por los diputados. Es una barbaridad y una injusticia. Es importante que el pueblo salvadoreño sepa que estamos en manos de mercenarios políticos que lo único que ven son sus propios intereses y sus propias ambiciones y nunca han velado por los intereses de este pueblo. Y este pueblo está harto. Hemos llegado al nivel del hartazgo que yo hace unos días pues tuve que estar frente a los diputados y solamente hicimos nada más lo que creímos que debíamos de hacer y es que consideramos que ya el nivel de hartazgo del pueblo ha llegado a que les pronunciamos el dolor de patria que sentimos. Y se enojan porque les decimos un par de cosas, pero la verdad es que hasta barato les está saliendo. Bueno, aparte del agregado que nos has metido aquí, Roswell, bien, una última pregunta, así rapidito, por las cuestiones de tiempo, bueno, ya hicimos los comentarios de Facebook y eso. Última pregunta, tú mencionabas el plan que tienen, el proyecto y su propuesta. ¿Cuál sería la factibilidad, así en síntesis, la factibilidad económica para poder revertir entonces las AFPs? ¿Cuánto costaría esto al Estado? Bueno, mira esto. En verdad el Estado le debe a los trabajadores, a todos los trabajadores, 26,000 millones de dólares. Esa es la deuda previsional. O sea que del dinero de los fondos de pensiones, históricamente desde los gobiernos de Arena hasta la fecha, estos gobiernos han drenado 26,000 millones de dólares. Quiere decir que si ellos empezaran a hacer un aporte, ¿verdad? Por ejemplo, te pongo el ejemplo, nosotros hemos hecho los cálculos. Si el gobierno previera en su presupuesto general de la nación cada año 500 millones de dólares para ir pagando o amortizando la deuda previsional de 26,000 millones, pues eso sería un 25% más el 50% que lo constituyen
todos los descuentos que nos hacen a todos los trabajadores, 723.000 trabajadores, población económicamente activa, que le cotizamos al sistema, eso sería el 50%. Ahí tiene ya el 75% de viabilidad, ¿verdad?, en la propuesta. Adicionalmente a ello, todos los recursos que yo te estoy planteando, que tiene el ILFA, que tiene ¿cómo se llama? El INPEP, sí, que tiene el Fondo Social para la Vivienda, y además lo que está, ¿cómo se llama? Lo que serían los intereses que se percibirían en el Banco de los Trabajadores por los créditos que se podrían aportar, ahí tienes el 100%. Aquí solo se necesita que los políticos tengan voluntad para poder implementarlo. Ellos argumentan de que es imposible eliminar las AFP. Pues es imposible porque son los patrocinadores de sus campañas. Es imposible porque son los que le financian a ellos cada vez que necesitan algo, son los financistas de ellos. Por eso es imposible. Entonces, si ellos legislaran para el pueblo como corresponde, como la voluntad popular lo manda, como la Constitución lo manda, pues no sería imposible. Ellos tendrían que haber resuelto esto ya de forma inmediata. Yo critico a Arena y al FMLN fundamentalmente porque en esta legislatura tú te das cuenta que tienen 60 votos entre los dos partidos. Entre esos dos partidos están interpelando funcionarios, pero no tienen la voluntad para derogar la ley SAP y eliminar las AFP y darle paso al Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social. Entonces el pueblo tiene que darse cuenta de verdad cuál es la verdadera voluntad que ellos tienen. ¿Cuál es la voluntad? Únicamente de seguir favoreciendo a sus amigotes, ¿verdad? Y de seguir en una oposición rancia, oscura y miserable como lo están haciendo en este momento, porque por más que intenten convencer al pueblo de que las interpelaciones que están haciendo, de que no dar el préstamo de los 109 millones para seguridad pública es porque quieren proteger los intereses del pueblo, el pueblo ya no les cree. Entonces ya no les creemos. Entonces, te decía, la viabilidad para que nuestra propuesta prospere tiene el 100% de viabilidad. Solo se necesita la voluntad política de los que tienen que tomar la decisión en la Asamblea Legislativa. Excelente. Bueno, Roswell, ya por cuestiones de tiempo se nos quedan varios temas que analizar. Dejamos las puertas abiertas para una próxima entrevista, Roswell. Me quedo ya con el último comentario. En las redes sociales dice: seamos realistas, para lograr eso, cualquier lucha social se requiere una base social y sindical fuerte, la cual por ahora no existe, y mantener esta temática con fines de figurar políticamente para impulsar a los políticos de turno. Era un comentario de Félix Claver. Bueno, esto ha sido la entrevista. Gracias, Roswell, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de poder dirigirme a todo el segmento de población que ustedes tienen en su periódico. Quedo comprometido a que cuando ustedes así lo estimen conveniente, con mucho gusto podemos continuar analizando la situación del país. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Roswell. Un abrazo hasta El Salvador. Bueno, esto ha sido la entrevista. Hasta la próxima. Muchas gracias.